Pues a esta hora avanzamos aquí en Contexto Global. Ya saben, vamos a actualizarles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano. Acompáñenme con los titulares. Hay expectativa en Gaza y en Israel por el anuncio de un posible cese al fuego, mientras Qatar dice que las negociaciones entraron en su etapa final. Desde el Ejecutivo israelí aseguraron que hay voluntad verdadera por este acuerdo, que incluiría en principio la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de más de 1000 palestinos presos. Y Estados Unidos retirará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Funcionarios del gobierno de Joe Biden informaron sobre la decisión y agregaron que se relajarán sanciones con el propósito de lograr la liberación de presos políticos. Y el primer ministro de Francia, François Bayrou, entregó su discurso de política general frente a la Asamblea Nacional. Aprovechó para anunciar que reanudará las negociaciones sobre la impopular reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Pues este repaso informativo lo vamos a abrir en Medio Oriente. El cese al fuego en la Franja de Gaza parece estar más cerca que nunca. Los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar superaron las 8 horas de negociaciones continuas con Hamás e Israel para pactar un acuerdo. La agencia de noticias AP registra que Hamás habría aceptado un pacto de 3 fases que podría incluir la liberación de 33 rehenes a cambio de más de 1000 presos palestinos, mientras que el gobierno de Israel, dentro del seno del gobierno, hay divisiones. Para analizar la situación vamos a hablar con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros y preguntarle a qué se debe esta posible aceleración en las negociaciones. ¿Quiere quizás el gabinete de Biden apuntarse una última victoria antes de la llegada de Trump o puede haber también otras razones sobre el terreno? Bueno, me parece que hay que combinarlo con lo que está haciendo también Biden en Cuba, con respecto a lo que ha pasado en Siria, también en el Medio Oriente, con el cambio de gobierno y la caída de Bashar al-Assad, y sobre todo pues con el empoderamiento que busca Benjamin Netanyahu ante la salida de Biden y la llegada de Trump. Yo francamente pienso que se está acelerando esta situación para ver cuáles van a ser las rutas que va a seguir Trump con respecto al futuro de la Franja de Gaza, donde se tendrá que inmiscuir forzosamente a los regímenes árabes aliados a los Estados Unidos y al nuevo gobierno de Siria, al gobierno de Egipto y a los gobiernos de las monarquías para financiar y reconstruir, pero a modo y a modelo liberal occidental y pro-israelí, la destrucción de la Franja de Gaza y todo lo que implica en términos de costos sociales, vivienda y sobre todo también de seguridad para Israel. Claro. Bueno, desde el gobierno israelí, de hecho, insisten en que habrá mayoría a favor del acuerdo. Parecen avanzar, bueno, que podría haber una parte del gobierno que no estaría de acuerdo. ¿Cree que podríamos ver una ruptura desde el ala más radical? Sí, por supuesto. Ha habido varios, digamos, descontentos por la parte más radical de Ben-Gvir o de Smotrich, que han llamado públicamente al gobierno de Netanyahu y a la propia población israelí a no secundar este pacto hasta, y lo pongo con comillas citando a estos funcionarios, no derrotar finalmente a Hamás, lo cual pues hasta cierto punto no es más que un discurso de esta ala radical, porque hay que recordar que este tipo de grupos es muy difícil de derrotar tal como lo están definiendo estos grupos radicales del gobierno de derecha israelí. Son grupos que son parte de la misma sociedad palestina y que a pesar de que haya un cese al fuego o de que haya un aletargamiento de la guerra, ellos no se van a resignar a perder sus tierras y seguramente si no hay un cese al fuego van a seguir luchando. Por lo tanto, sugiero que veamos con mucho cuidado lo que está pasando dentro del gobierno israelí frente a esta división, porque ya hemos tenido evidencias en el pasado del anuncio de un cese al fuego que finalmente no se completa. Bueno, vamos al otro lado del conflicto, vamos a hablar de Hamás. ¿Cree que necesita ahora este acuerdo? No sé si se sabe algo sobre la situación de sus estructuras políticas y militares sobre el terreno. El movimiento de resistencia islámico ahora tiene un gran dilema sobre su futuro, sobre si ir realmente a una nueva clandestinidad, a una reclasificación, digamos,
de su operatividad en los túneles, que realmente no se han desmantelado a pesar de estos más de 400 días de crisis en las que ha estado la franja, o, por otro lado, ir hacia una especie de práctica de normalización de relaciones también con la Autoridad Nacional Palestina, a la que siento que Estados Unidos le estaría dando la potestad para administrar una potencial franja ante la salida eventual de tropas israelíes. Este dilema que presenta Hamás, pues lo presenta por el asesinato de sus principales liderazgos, pero también porque aún tiene pues un capital político importante dentro de la base social de la Franja de Gaza, en donde pues la población sigue apoyando a esta organización debido a que gracias a Hamás es que la población lo ha tenido todo lo que la ocupación le había quitado, ¿no? Entonces es un dilema que los líderes van a tener que resolver pronto y con el paso del tiempo de las decisiones que se tomen a nivel regional e internacional. Pues a nivel regional hay un actor también muy importante que es Irán. ¿Cómo cree que quedaría en un posible acuerdo entre Hamás e Israel, dada también la animadversión que ya mostró en su anterior etapa Donald Trump? Este dilema que se presenta en organismos como Hamás, que se puede trasladar hacia otros como Hezbollah, también se presenta en Irán. La muerte de Ebrahim Raisi, el presidente más confrontativo con respecto a las políticas de Occidente en Oriente Medio, presentó la llegada de Pezeshkian, quien es un gobernante un poco más pragmático y quien ha dicho que a pesar de que defiende la soberanía y los intereses de Irán en el Mediterráneo Oriental, pues digamos está dispuesto también a buscar algunos vasos comunicantes con Estados Unidos y particularmente con el gobierno de Donald Trump. El día de ayer ofreció Masoud Pezeshkian, el presidente de la República Islámica de Irán, una entrevista a canales iraníes en Estados Unidos donde dice que está abierto a estos vasos comunicantes y evidentemente pues el tema que a partir de enero que se va a sembrar entre Estados Unidos e Irán va a ser nuevamente el del programa nuclear y el del dilema que va a tener Irán de negociar más cosas con respecto a su programa nuclear y meter el programa de misiles a estas negociaciones o realmente enfrentar, pues digamos, escenarios turbulentos como los que ya hemos visto en la crisis de Gaza con respecto a Israel. Bueno, Moisés Garduño, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Con gusto, buenas tardes. Nosotros vamos a seguir hablando ahora de Estados Unidos porque la administración de Joe Biden sigue tomando decisiones internacionales a pocos días de la salida del presidente. Ahora el gobierno también de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. De acuerdo con fuentes oficiales, se levantarán asimismo sanciones a cambio de la liberación de presos políticos en la isla. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció que van a liberar gradualmente a 553 prisioneros y aunque recibió bien el anuncio de Washington, apuntó que tiene un alcance limitado mientras siga el bloqueo. Estados Unidos revocó la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una decisión de último momento por parte de la administración de Joe Biden. La Casa Blanca explicó que hay dos razones. El gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Cuba había salido de este listado en la segunda administración de Barack Obama, en un proceso de acercamiento entre las naciones. Pero Donald Trump los volvió a incluir en 2021, días antes de dejar el poder. Ahora, Cuba elogia esta medida, así como el levantamiento de otras dos sanciones económicas. Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar. Horas más tarde, la presidencia cubana anunció la liberación gradual de prisioneros, luego de conversaciones con el Vaticano que se intensificaron en 2023. Comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley. Ellos se suman a los más de 10.000 excarcelados entre 2023 y 2024. A días de la toma de posesión de Donald Trump, los cubanos están expectantes a posibles cambios. Bueno, habría que ver qué hace Trump después, pero conociéndolo como es, posiblemente sí, todos se quiten en esta semana y de repente venga Trump y todo vuelve para atrás. A corto plazo se espera que las nuevas medidas de Biden le den a La Habana más espacio para maniobrar, mientras lucha contra una agobiante crisis económica. Y las primeras audiencias del Congreso para confirmar a los nominados del gabinete de Donald Trump se registraron entre turbulencias. Varios nominados son figuras controversiales, particularmente el veterano de la guerra de Irak y expresentador de noticias de Fox News, Pete Hegseth,
quien enfrenta diversas acusaciones, pero ningún nominado ha sido bloqueado por el Senado desde 1989. El martes, el nominado de Donald Trump para secretario de Defensa enfrentó al comité del Senado, encargado de validar su nominación. Pero cuando se sentó, Pete Hegseth tuvo que enfrentar varias polémicas, además de su supuesta mala gestión financiera y conducta personal indebida al frente de 2 grupos de defensa de veteranos. Cuando se le pidió que expusiera su caso ante el comité, el veterano de la guerra en Irak y expresentador de Fox News sugirió que el Pentágono, durante la administración Biden, cayó en decadencia. Usted es el 9º candidato que he tenido el honor de considerar como miembro del Comité de Servicios Armados del Senado. He votado a favor de todos sus predecesores, incluidos los del primer gobierno de Trump. Lamentablemente, carece de carácter, compostura y competencia para ocupar el cargo de secretario de Defensa. Gracias. Cuando se le pidió que expusiera su caso ante el comité, el veterano de la guerra en Irak y expresentador de Fox News sugirió que el Pentágono, durante la administración Biden, cayó en decadencia. Y como le he dicho a muchos de ustedes en reuniones privadas, cuando el presidente Trump me eligió para este puesto, la principal tarea que me dio fue traer la cultura de los guerreros de vuelta al Departamento de Defensa. Él, como yo, quiere un Pentágono centrado en la letalidad, la meritocracia, la guerra, la responsabilidad y la preparación. Su llamado a la meritocracia es un grito de guerra contra las iniciativas de diversidad que, dice, han debilitado al ejército estadounidense. Incluso ha llegado a decir que las mujeres no deben participar en combate. Además, enfrenta acusaciones de agresión sexual. Usted es un misógino. En los últimos meses también han surgido informes que indican que regularmente consumía alcohol mientras estaba al aire en Fox. Los demócratas por sí solos no podrían impedir el nombramiento de Hegseth sin que algunos senadores republicanos rompan filas y se opongan a él. Y el Ejecutivo francés aceptó revisar la polémica reforma a las pensiones. Ese fue el principal anuncio del primer ministro François Bayrou durante la presentación de su programa de gobierno ante la Asamblea Nacional. El pronunciamiento trajo críticas tanto de la extrema derecha como de la izquierda, y el frágil gobierno se enfrentaría a una moción de censura presentada por la Francia insumisa que, de concretarse, sería votada el jueves. Nos lo cuenta Valentina Torres Sánchez. Revisar la reforma a las pensiones, pero sin comprometer el equilibrio financiero del sistema. Esa fue la promesa del primer ministro François Bayrou al presentar su plan de gobierno ante la Asamblea Nacional. He decidido volver a poner este tema en discusión con los interlocutores sociales durante un breve periodo de tiempo y en condiciones de transparencia, con un método inédito y un poco radical. Pediré a la entidad de cuentas públicas que, en una misión rápida de algunas semanas, nos dé el estado exacto de las finanzas del sistema de pensiones. El jefe del gobierno indicó que la deuda supera en un 12% el Producto Interno Bruto francés y explicó que durante 3 meses se negociará con sindicatos y patronal la iniciativa. Bayrou dejó claro que la reforma no será suspendida, como pedían los socialistas, a cambio de no presentar una moción de censura para tumbar al gobierno. El grupo parlamentario se mostró defraudado. Estamos decepcionados, no es suficiente. Los anuncios que ha hecho el primer ministro no son anuncios y el discurso de política general ha sido pobre. La Francia insumisa fue más allá y recordó que su partido ya presentó una moción de censura que debería ser votada el jueves con apoyo de los ecologistas. A su vez, los líderes del Partido Comunista señalaron que si no hay cambios, respaldarán esa moción. Desde la extrema derecha también hubo críticas, pero por el momento, Agrupación Nacional no ha hablado de censurar al actual gobierno. Y vamos a cerrar en Corea del Sur, donde a esta hora se lleva a cabo un nuevo intento de detener al suspendido presidente Yoon Suk-yeol. Según reporta la agencia de noticias Yonhap, las autoridades intentan acceder a la residencia del funcionario para capturarlo dentro del proceso que se lleva a cabo en su contra por presunta insurrección tras haber impuesto brevemente la ley marcial en el país. Pese a la oposición de la Guardia Presidencial, los investigadores aseguran que harán lo que sea necesario para detener a Yoon. De esta manera cerramos, pero no se vayan de las pantallas de France 24, que ya llega Expreso de Oriente de la mano de Gabriel Colchen.